Buenas tardes, estamos ubicados en el distrito de Huanchaco, estamos frente al mar. Le agradezco a la doctora Daisy Carrera Izquierdo, jueza de paz no letrado del distrito de Huanchaco, y hacer una entrevista sobre mi libro que titula Historia de la propiedad inmueble en el Perú, que voy a presentarlo en febrero. Estamos en un distrito muy importante que es Huanchaco, que se caracteriza porque tiene un aeropuerto internacional que sale un vuelo directo de Trujillo a Chile. Tenemos un muelle también turístico, el balneario, la misma playa de Huanchaco. Tenemos la zona del Milagro, que va a ser un mercado mayorista muy grande. Tenemos la zona del Tablazo, la playa del Silencio, que va a ser un tipo de costa verde. Y hay un boom inmobiliario, una serie de habilitaciones urbanas, serie de proyectos inmobiliarios que ven en acciones y derechos, en posesión, ¿no? Y la doctora nos acompaña acá para hablar un tema para que se dé las diferencias entre propiedad, posesión y acciones y derechos. Vamos con la primera pregunta. ¿Cómo se clasifican los contratos desde la perspectiva de nuestro Código Civil vigente? Los contratos son acuerdos entre dos o más partes, ¿no? Está regulado por el artículo 1351 de dos maneras: nominados, que tienen un nombre legal como compraventa, e innominables, y se rigen por las reglas generales y particulares. Y la segunda pregunta sería: ¿qué contratos transfieren la propiedad y cuáles únicamente transfieren la posesión? Los contratos que transfieren la propiedad son la compra-venta, la permuta, la donación y la dación en pago. Para el tema de la posesión, es un contrato privado que se hace, ¿no?, de transferencia de posesión. Se da fe, en este caso ya sea el notario o el juez de paz, realiza una minuta y se está transfiriendo la posesión. ¿Cuál es la diferencia entre un contrato de compraventa y un contrato preparatorio de compraventa? El contrato de compra-venta es un documento legal que nos da la propiedad y efectiva con el dominio total del bien. ¿Qué debemos entender, doctora, como contrato de compraventa de acciones y derechos sobre un bien inmueble? Significa que vamos a comprar un porcentaje y vamos a convertirnos en copropietarios y no con una ubicación física exacta. En la minuta se inserta coordenadas UTM, ¿no? Se incluye una cláusula específica donde se pone predio inmueble, está ubicado en las coordenadas tanto, y se adjunta los planos de ubicación, localización y memoria descriptiva, ¿no? Porque las acciones y derechos, si bien es cierto, es indeterminada, ¿no? Un tema interesante hablar sobre las acciones y derechos también sería hablar que estas se escriben ante registros públicos, ¿no? Otro punto importante también sería que las acciones y derechos se pueden escribir ante la municipalidad distrital o de centro poblado provincial automáticamente, a diferencia de la posesión, que necesita una serie de requisitos como la constancia de posición, la inspección ocular, digamos, ¿no?, los planos visados para poder escribirse ante la municipalidad, generar un código de contribuyente, lo cual es un requisito para una prescripción adquisitiva a futuro, ¿no? En este caso, las acciones y derechos nos dan mayor seguridad jurídica, como usted dice, doctor, porque a diferencia de la posesión, pues, ¿no?, las acciones y derechos se pueden registrar en SUNAT, se pueden registrar directamente en la municipalidad, y nos genera también, como usted dijo, el tema de las sucesiones hereditarias, ¿no? Y en este caso se puede hacer una escritura pública de posesión también, y también se hace escritura pública de acciones y derechos que se elevan a registros públicos. Un requisito que pide Sedalid, que Sedalid acá en La Libertad es la empresa que da el agua, y Drandina la empresa que distribuye la luz. Se pide un requisito para tener estos códigos de suministros, tener una escritura pública, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de las acciones y derechos es automático, por ejemplo, porque puedes pedir independientemente tu medidor de luz o agua, ¿no? En cambio, en la posesión tienes que esperar a hacer un proyecto, ¿no? Es un poco más engorroso, más difícil, ¿no? La otra pregunta sería: ¿qué diferencia existe entre las acciones y derechos y la propiedad propiamente dicha, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado, son un porcentaje que se adquiere del bien, de un bien dividido, ¿no?, para convertirnos en copropietarios, sin una ubicación física definida. La propiedad, en cambio, nos otorga el dominio propio total, delimitado y exclusivo sobre un bien inmueble en este caso, ¿no? La otra pregunta sería: ¿cuáles son las causas más comunes que las partes acuden a sedes jurisdiccionales civiles en caso de compraventa de acciones y derechos o posesiones, ¿no? Las más comunes que tenemos, las posesiones, pues, ¿no? Las invasiones. Las invasiones. Claro. Son conflictos del día a día, porque acá se da bastante el tema de usurpación de claro, terrenos. y yo he visto casos, por ejemplo, de usurpación. Entonces tienes que cursar una denuncia ante fiscalía o ante la comisaría, y tienes que ingresar un documento a la macrorregión, digamos, de La Libertad. Y ellos los policías tienen una área legal que es el área de asesoría jurídica, ¿no? Y ellos van a evaluar quién tiene mejor derecho de propiedad, ¿no? Por ejemplo, quién tiene mayor años pagando tributos en la municipalidad, digamos, más años, digamos, teniendo posesión, el código de suministro,
suministro, cuántos años tiene, si su constancia de posesión es más antigua, digamos, de esa manera. Y ellos dictan un dictamen, ¿no? Dando las garantías, digamos, o no dando las garantías, ¿no? Entonces, y mandan según eso a la UCE, ¿no? Para el desalojo. Claro. Y tú tienes 15 días para defender esa posesión. Es un gasto tremendo porque te moviliza a contratar abogado, contratar seguridad privada, digamos, ¿no? A veces sale más costoso perder, creo, el predio que contratar todos los servicios que necesitas para defender la posesión de la propiedad, ¿no? Claro, básicamente lo que se solicita ahí es la defensa posesoria, ¿no? Claro. Que le favorece, ¿no? Un derecho que le favorece en este caso al posesionario cuando se ve que ha sido despojado de su posesión, pues, ¿no? Claro. Entonces sí, es correcto como usted lo ha explicado, ese es el mecanismo que se utiliza, ¿no? Se verifica los documentos, que tengan sus constancias de posesión, porque si bien es cierto, los usurpadores hoy en día ingresan al inmueble, pero ya tienen toda la documentación, y ahí habría que ver también si es documentación real o son documentos adulterados, como se ha visto muchas veces, ¿no? ¿Cómo distingue un juez un conflicto de propiedad de uno meramente posesorio? La propiedad básicamente tiene que estar inscrita en SUNAR, ¿no? Claro. Tiene que tener su título de propiedad, su partida registral, y la posesión pues es de hecho real, ¿no? Ahí tendría que verse un proceso de mejor derecho a la propiedad o un interdicto por recobrar su posesión el propietario, ¿no? ¿En qué casos la posesión puede generar efectos jurídicos frente al propietario inscrito, por ejemplo? Cuando el posesionario lo tiene el predio por más de 10 años. Claro, ¿no? ya Una es candidato real, para su capio, ¿no? Una posesión real, pública y efectiva de 10 años, que se comporte como un dueño, contribuye a la municipalidad, tiene todo su suministro de agua, de luz, se comporta como un dueño, pues, ¿no? Para que posteriormente pueda hacer una prescripción contra el propietario en este caso. Claro, puede ser notarial, judicial, según eso. Ya si notamente ya no es pacífica, es un litis, tiene que ser judicial netamente. Judicial, correcto. ¿Cómo valora el juez la buena o la mala fe de las partes de este tipo de procesos? La buena fe sería pues que cumpla con todos los requisitos formales de la compra, ¿no? De cómo adquirió el predio, porque muchas veces son compradores sorprendidos, ¿no? Que muchas veces no corroboran los documentos o no se cercioran en las entidades que deberían para poder adquirir una propiedad. ¿Qué medios probatorios cree usted suelen ser determinantes los procesos referentes a la propiedad en la compraventa? En la propiedad tienen que tener su partida registral en SUNAR, tienen que contar con su código de contribuyente en la municipalidad del distrito, tienen que tener la posesión real y efectiva del predio, ¿no? Usted como jueza, según su opinión, ¿qué errores comunes se cometen las partes al celebrar contratos sobre bienes inmuebles? Errores de forma en los contratos, ¿no? Los errores de forma que se dan al redactar el contrato, que a veces colocan una mala dirección, una letra, un número, en el área también un número, una letra que a posterior les genera también problemas, ¿no? Porque no puedes registrar el bien como corresponde. ¿Cómo se analiza la validez de un contrato cuando existen defectos de la forma, por ejemplo, o en la manifestación de voluntad? Con las constataciones ya sean notariales, si es un error de forma, por ejemplo, puede ser en el área, tendríamos que hacer una rectificación de área con unos planos, una constatación, una verificación de un perito, verificar, ¿no? Si es que tiene el área correspondiente tal cual como dice en su contrato, o verificar también que sea la dirección correcta, la manzana correcta, el número correcto. ¿Considera que la jurisdicción civil cuenta con herramientas suficientes para resolver los conflictos sobre propiedad y posesión de los contratos inmobiliarios? Sí, considero que hoy en día tenemos bastante la tecnología de nuestro lado, ¿no? Para verificar los análisis correspondientes, para poder determinar algún conflicto, ¿no? Las leyes también, tenemos bastante el área legal. Y la última pregunta sería, doctora, muy amable por esta gran entrevista que me ha dado hoy día. ¿Qué recomendaciones daría a los abogados y ciudadanos para prevenir conflictos judiciales en compraventa de acciones y derechos y posesiones, por ejemplo, ¿no? Bueno, la recomendación básicamente es de que, ¿no? las posesiones no son tan formales, no son tan confiables. Las acciones y derechos son más confiables porque las registramos, las podemos directamente registrar en SUNAR, en la municipalidad de nuestro distrito nos podemos generar inmediatamente nuestro código de contribuyente, poder tributar y poder comportarnos como dueños, ¿no? Entonces, lo más recomendable es que compren o verifiquen
terrenos que estén saneados, que cuenten con todos los requisitos, ¿no? Para poder adquirir una propiedad, porque hoy en día es muy importante tener una propiedad, ¿no? Las personas necesitamos tener una propiedad, un lugar donde vivir, y a veces nos dejamos llevar por el tema que cuesta barato. Claro. Entonces ahí están los estafadores, ¿no? Te dicen un terreno a 2.000 soles, cuando en realidad no existen terrenos de 2.000 soles. Claro. Por la zona, por la ubicación. Entonces, a tomar las alertas ahí cuando te ofrezcan algo barato, ¿no? Y verificar específicamente, ¿no? Que cuenten con todos los requisitos para poder formalizarse, para que puedan tener su propiedad segura. Claro, sería interesante, por ejemplo, ir a la área de desarrollo urbano de las municipalidades y ver el plan de despachador urbana, el plano de desarrollo urbano, y comprar ahí, invertir en esa zona, ¿no? Correcto. Otro punto importante también es sacar un CRI, ¿no? Un certificado registrado inmobiliario en SUNAR, para saber, a pesar que tenga un título, ver que no tenga anotaciones de demanda, a pesar de eso, que no tenga procesos judiciales, que no tenga medidas cautelares, ¿no? La propiedad, y comprarla con toda la seguridad jurídica, ¿no? Averiguar de la empresa si Correcto. paga la SUNAT, cuántos años tiene consolidada, qué proyectos ha entregado, ¿no? Entonces todo eso de ahí suma para tomar la decisión de invertir, y uno de los mejores negocios de invertir es el oro, y es la compra-venta de terrenos, ¿no? Porque no te pide agua, no te pide luz, solamente te pide un impuesto predial que es mínimo, y tu dinero se duplica, se triplica anualmente, ¿no? Entonces es algo muy rentable, ¿no? Hay que tener una cultura, hay que incentivar a los usuarios, a los abogados, como usted dice, ¿no? Que orienten a su cliente a poder cumplir con todas las formalidades, ir a las entidades correspondientes, averiguar, como usted dice, todo, ¿no? Por muy costoso que sea, ¿no? Porque claro, un CRI nos cuesta dependiendo del área y de las anotaciones que tenga, ¿no? Pero es importante hacerlo, es importante para tener una seguridad jurídica sobre nuestro inmueble. Muchísimas gracias, doctora, muy amable. Doctor, gusto.